Muy buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a estar viendo la librería Swing. ¿Sí? Son interfaces gráficas que maneja Java y que nos permite pues trabajar de una manera más práctica y construir aplicaciones de forma gráfica. La librería Swing es una librería que permite construir aplicaciones de interfaz gráfica. Viene además incluida en el entorno de desarrollo de Java y está extendida esta librería como más antigua de las AWT. Ella posee ventanas. Dentro de estas ventanas tenemos la JFrame4. Son clases de JFrame4 que proporciona operaciones para manipular ventanas y contiene componentes para las interfaces gráficas. La JInternalFrame, utilizada como ventana interna dentro de un desktop para emplear componentes. Estas más o menos son algunas de las ventanas que se pueden construir utilizando estos componentes gráficos. Componentes de una ventana. Tenemos el gPanel, es un componente de la Joe Manager propio y que puede contener varios componentes en su interior. Ejemplo, GButton, componente que permite implementar un botón de pulsaciones. El GLabel muestra una pequeña área de texto o imagen de la interfaz gráfica de usuario. Ejemplo, componentes de una ventana. GTextField es un componente que permite ingresar una línea de texto y editarlo. Ejemplo, el GTextArea, componente que muestra un control para ingresar varias líneas de texto y editarlo. El GCheckbox permite seleccionar o deseleccionar uno o varios ítems de un conjunto de opciones. El GRadioButton, componente para mostrar varias opciones de las cuales solo se pueden seleccionar una. Ejemplo, si tuviésemos varias opciones. El GComboBox es usada para implementar una lista desplegable de varias opciones de las cuales solo se puede seleccionar una sola. Por ejemplo, seleccionar un país y dentro de ahí vemos las diferentes nacionalidades. GList permite implementar una lista con varias opciones de las cuales se puede seleccionar una o varias. Componentes de una ventana. Tenemos el GMenuBar, que permite implementar un menú de ítem y subsistema subítem de opciones en Java. Ejemplo, el GTabla, que permite implementar una tabla para poder mostrar información en sus celdas. Propiedades de los componentes. Estas son las propiedades internas de cada componente. Background permite modificar el color de fondo de un componente. Foreground, propiedad que modifica el color de la letra de un componente. Font permite modificar la fuente, tamaño, estilo. Icon, propiedad que permite insertar una imagen o un componente. Propiedades de los componentes. Continuamos el text, que nos permite definir una línea de texto que se va a visualizar en el componente. Cursor define el estilo del cursor del mouse. Tooltip Text permite ingresar un mensaje de ayuda que se visualiza cuando posemos el mouse sobre el componente. Enable permite habilitar o deshabilitar un componente. Bien, vamos entonces a estar trabajando en la construcción de un primer proyecto. Para ello entonces vamos a File, New Project, ¿sí? Dentro de New Project entonces seleccionamos Java y vamos donde dice Java Application. Le damos en Next. Ok, aquí colocamos el nombre de nuestro proyecto. Para en tal caso se va a llamar Interface GUI. Y deseleccionamos, le quitamos al gancho la opción que dice crear una clase main para que no la cree. Le damos finalizar y con esto hemos creado el proyecto. El proyecto se llama Interface GUI, ¿sí? Es el proyecto. Dentro de esa estructura de propiedades tenemos los diferentes proyectos que hemos trabajado. Ahora vamos a Source, paquete y creamos un paquete.
Dentro de source paquete vamos a añadir un paquete que se va a llamar interface. ¿Sí? El paquete interface. Ahora le damos clic con el botón derecho. New JFrame Form. ¿Sí? Y añadimos entonces un JFrame Form o JFrame Form. Le damos nombre, registro de usuario, le damos finalizar y hemos construido nuestro primer diseño. Como vemos, del lado derecho están las diferentes librerías para trabajar, ¿sí? Y los componentes que hemos estado hablando al inicio del curso. Vemos la librería AWT, que es una librería que se mantiene las diferentes propiedades. Vemos el nombre del proyecto que termina en .java, ¿sí? Y vemos las diferentes propiedades de navegación. Tenemos la opción de código y de diseño, ¿sí? Source y diseño. Bien, entonces procedemos a aumentar el ancho de mi diseño para que ocupe más la pantalla. El ancho va a definir o va a estar en base al proyecto que vamos a estar trabajando. Bien, pasamos y seleccionamos un panel o un G-panel. Lo arrastramos al área de trabajo, ¿sí? Y lo hacemos que cubra toda la sección del G-frame, ¿sí? ¿Sí? Con esto vemos que tenemos el G-frame y luego el G-panel insertado como tal. El G-panel tiene sus diferentes propiedades como tal. Para cambiar algunas de las propiedades, ¿sí? Solamente con darle clic en el botón, por ejemplo, background, y seleccionamos algún color para ese G-panel que hemos trabajado. Ahí le aplicamos un color dependiendo de nuestro gusto para trabajar. Bien, ahora procedemos. Vamos a estar incluyendo unos labels. Los labels son etiquetas. Etiquetas para describir o informar de qué trata la aplicación. Las labels son etiquetas que me permiten pues colocar, y pasamos donde dice text y le doy el nombre que quiero que se visualice. En este caso, registro de usuario. ¿Sí? Eso es en la sección de text en propiedades. Y escribimos registro de usuario. El registro de usuario. Podemos cambiarle algunas otras propiedades, como el tipo de letra, el tamaño de la letra, el color de la letra y demás. Esto para hacer más vistosa nuestro diseño gráfico que estamos trabajando. Aquí le cambiamos el color de la letra, ¿sí? El background para el color de fondo, foreground para el color del texto como tal. Le vamos entonces, estamos en una etapa que podemos decir que es de maquetación.
de colocar los diferentes elementos y aplicarle los diferentes tipos de propiedades para que nuestro diseño se vea apropiado. ¿Sí? Bien, ahora lo que se ha hecho es tomar otro G-Panel, ¿sí? Otro G-Panel para segmentar la información y agrupar dependiendo del tipo de trabajo que estoy realizando. Asimismo agrupo los elementos. En tal caso, como voy a estar trabajando sobre el registro de usuario, hemos creado un G-Panel para colocar la información de un usuario en particular. Bien, ahí le cambiamos el borde, le ponemos en título, le ponemos un nombre al G-Panel que hemos ubicado, ¿sí? Hemos escrito datos generales para saber que esos son los datos generales de un usuario. Ahora ubicamos una etiqueta, 2 etiquetas más, 3 etiquetas. Pueden seleccionar todas las etiquetas para darle un formato a las 3 juntas y no estar de uno en uno. Ok, la primera etiqueta le cambiamos en text, le colocamos nombre. A la siguiente etiqueta le escribimos apellido paterno y a la tercera etiqueta le hemos escrito apellido materno. ¿Sí? Estos datos generales de una persona. Vamos ahora donde dice text field. Los text fields son campos que me permiten ingresar información, ¿sí? Casi siempre un text field va acompañado con un label. Label es el mensaje y text field son los campos que me permiten ingresar información. Text field serían las diferentes variables que voy a estar utilizando para ser programada en mi sección o en mi trabajo, ¿sí? Donde dice text le cambiamos o borramos el nombre para no ver ningún tipo de información y aparezca en blanco. En cada uno de los text fields donde dice text se le elimina, se borra y quedan de esta manera, pues quedan espacios, quedan en blanco los text fields. Ahora procedemos a cada text field a darle un nombre que corresponde con el nombre de la variable. Esto sí debe ser único, no debe repetirse. Si usted escribe 2 text fields y le da el mismo nombre, es como en un programa que usted construye 2 variables con el mismo nombre. El programa no se lo permite y va a enviar error. Mucho cuidado con eso. Entonces, botón derecho, cambiar variable y colocamos el nombre txt paterno y change variables txt materno. Son nombres de variables, ¿sí? Al registro de usuario también le podemos dar algún nombre para identificarlo. Bien, entonces ya tenemos los primeros 3 datos generales: nombre, apellido paterno y apellido materno, ¿sí? Ahora hemos colocado otro JLabel, otra etiqueta, ¿sí? En etiqueta le hemos cambiado donde dice text en propiedades y le hemos puesto fecha de nacimiento. Ahora lo que vamos a hacer es a buscar pues o incorporar
una librería que se llama JCalendar. Esta librería me va a permitir a mí añadir una especie de calendario de manera visual y pues ser más atractivo para poderlo utilizar. La librería se ha añadido pues en la sección de Swing Container. Ahí se ha almacenado la librería que hemos creado. Aquí se le está dando un nombre a la categoría que estamos construyendo. Nosotros podemos ir construyendo diferentes categorías dependiendo de cuántas librerías deseamos añadir. Dependiendo de cuántas librerías deseamos añadir. Buscamos añadir archivo YAR. Buscamos donde tenemos el archivo de esa librería. ¿Sí? Lo seleccionamos. .yar. Le damos Next. ¿Sí? Hay diferentes componentes de esa librería. Así que seleccionamos la librería que deseamos en estos momentos. La ubicamos donde deseamos que aparezca la librería, que sea mis controles. Finish. Close. Y si vemos y abrimos, ahí tenemos la librería, ahí está. ¿Sí? JDI. Ingreso a la librería. ¿Sí? La librería no es más que un calendario para escoger alguna fecha en particular. ¿Sí? En la misma me muestra día, mes, año en que estamos de una manera más gráfica. Vamos a ejecutarlo para verlo cómo es el resultado de esa librería. Si vemos aquí cómo está quedando. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Y en fecha de nacimiento vamos a ver el componente que hemos agregado. ¿Sí? Un componente gráfico que nos permite seleccionar una fecha de nacimiento más práctica que tenerlo que escribir el día, el mes y el año. Bien, esta es una manera de ir visualizando cómo va quedando mi proyecto que estoy trabajando en estos momentos. Continuamos nuevamente con el trabajo.